Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno saludarles en esta oportunidad para compartir con ustedes enseñanzas de la palabra de Dios muy edificantes. He estado hablando en algunos programas anteriores acerca del hombre, lo que somos y lo que hacemos. Hoy quiero hablar acerca de el pecado y la redención. El hombre fue creado perfecto, allá en el Edén, pero él desobedeció a Dios, quebrantando la ley, desobedeciendo la palabra del Señor, y como consecuencia se separó de Dios, de todos los privilegios, de todos los derechos y de todo lo que Dios le había encargado, incluyendo el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos, podemos concretarlo en dos versículos de la Biblia que nos hablan del pecado y la redención. En Romanos capítulo 3, versículo 23 en adelante nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Dios en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Aquí encontramos tres expresiones de lo que yo quiero hablar en esta oportunidad. En primer lugar, quiero hablar acerca de esa expresión, todos pecaron. No hay excepción. No hay un solo ser humano perfecto. Todos somos imperfectos. Todos pecamos contra Dios. Pero ahí viene lo bueno y maravilloso que es Dios. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el segundo aspecto que quiero analizar. Justificados por su gracia. Cuando nosotros vemos este proceso, podemos irlo resumiendo en ciertas cosas. La redención, la justificación que nos lleva a la redención, es obra de Dios por su gracia. Note que dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que Dios proveyó en Cristo Jesús. Entonces el hombre pecó contra Dios y se separó y perdió todos los privilegios y derechos que tenía. Pero Dios prometió en Génesis 3:15 que mandaría un redentor, el cual vencería al maligno, al culpable, al usurpador que hizo pecar al hombre, para que el hombre volviera a tener plena relación con Dios. Y cuando Cristo vino, dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, eso quiere decir que Cristo vino para salvarnos, morir por nosotros y darnos la redención. En esa redención, Cristo llevó a cabo varias cosas. Número 1, perdón de pecados. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy interesante. El perdón de pecados no viene como resultado de nuestras buenas obras, porque no hay nadie que haga buenas obras para ser redimido.
Él nos quitó nuestros pecados muriendo en ellos, muriendo en la cruz por ellos. Nos perdona nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él proclamó perdón, tanto por sus asesinos como por el pecado de nosotros. Entonces Él fue castigado y murió por nosotros, por nuestros pecados. En segundo lugar, Él nos libera de toda influencia maligna, de todo poder satánico, en dos aspectos principalmente. Cuando un espíritu posesiona a una persona, Jesús la puede liberar plenamente. Eso está escrito en los evangelios. Pero en segundo lugar, cuando hay influencias del maligno que no está posesionando a una persona, pero está produciendo influencias a través de la tentación y otros medios para oprimir a las personas, el Señor también nos libera. En Lucas capítulo 4, cuando estaba hablando de la obra del Señor Jesús, dice que Él nos libera del cautiverio de nuestros pecados y nos da libertad. El profeta Isaías habló en el capítulo 53 de su libro, dice que Él llevó nuestros pecados y nos libera de la iniquidad. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, dice claramente, quiero leerlo: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note que dice que estaba sanando o liberando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. En tercer lugar, Cristo también venció la muerte y cuando resucitó nos dio a nosotros la promesa de resucitar con Cristo para que nosotros podamos vivir con Él por la eternidad. En cuarto lugar, Cristo también venció al diablo. Él dice, el apóstol Pablo escribiendo dice en la carta a los Colosenses que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14. Entonces nos habla de que Él destronó, venció a Satanás y todos los poderes malignos. Pero también el Señor nos muestra en su palabra que nos abrió el camino al trono de la gracia. En la carta del apóstol, la carta que fue escrita a los hebreos, nos dice en el capítulo 10, versículo 19 en adelante: hermanos, puesto que con toda libertad nos podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo para acercarnos al Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y abrió el camino para que nosotros pudiéramos entrar ahora directamente al trono de la gracia. Esa es parte de la redención. Pero también el Señor Jesucristo entró en el cielo mismo para purificar el lugar donde Satanás se había rebelado y había hecho pecado al rebelarse contra Dios. En el libro que escribe el escritor de los Hebreos, dice en el capítulo 9, esto muy poco se ha enseñado, y por eso estoy enseñando cosas que muy poco se ha tratado en la Biblia, pero dice allí: por lo tanto era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así,
Note que está hablando de la purificación de las cosas celestiales. Satanás pecó en el cielo, queriendo convertirse en Dios y destronando al verdadero Dios. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que aquí no puedo entrar en detalles, pero él quiso ser como Dios y dañó o manchó ese lugar con su pecado de rebelión. Y Jesús fue a purificar ese lugar y dice, quiero leer de nuevo el texto completo. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Eran los que se hacían en la tierra. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarte ante Dios en favor de nosotros. Es decir, que Jesús purificó el lugar en el cielo, dio la redención en la tierra y aún predicó a los espíritus encarcelados. Así que la redención en Cristo es efectiva en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A eso yo lo llamo la redención perfecta. Espero que estas bendiciones puedan edificar su vida y podamos entender cuánto vale el sacrificio de Cristo y cuánta bendición nos puede traer. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.